Hola, bienvenidos a una nueva entrega de este curso Access 2010 básico. Vamos a abordar hoy el tema de las relaciones entre tablas. Ya hemos visto un poquito cómo crear una base de datos, los objetos, operaciones que se pueden realizar con tablas. Bueno, pues lo último que vamos a ver del tema de las tablas es cómo relacionar tablas entre sí. Bueno, ¿por qué relacionar tablas entre sí? Antes de nada. Bueno, pues la información en una base de datos, cuanto más segmentada esté, mejor. Es decir, es preferible tener la información de Access en varias tablas individuales. Es conveniente, antes de diseñar una base de datos, siempre plantearse en un papel o mentalmente el diseño que va a tener la base de datos en cuanto a estructura de tablas. Entonces, es mejor estructurar la información de la base de datos en tablas individuales que no crear una mega tabla donde almacenemos toda la información. Es decir, es mejor tener 4 tablas de 5 campos cada una que no una tabla de 20 campos simplemente por facilidad a la hora de manejar la información. Ese sería uno de los motivos por los cuales hemos de crear cuantas más tablas mejor en una base de datos. Tampoco se trata de crear tablas sin sentido. Se trata de, antes de diseñar la base de datos, como decía antes, tener clara cuál va a ser la información que vamos a almacenar en la base de datos y en función de esa información, pues segmentar la información en tablas de la manera más clara posible. Y otro objetivo que tiene la creación de varias tablas en una base de datos es relacionar en un futuro estas tablas entre sí. ¿Para qué relacionarlas? Pues sobre todo, por muchos motivos, pero sobre todo a la hora de realizar consultas. Esto no se puede explicar si no es con un ejemplo. Entonces voy a abrir una base de datos que, por cierto, os dejaré en la descripción de este vídeo como link para que os la podáis descargar. Es una base de datos que se llama gestión de pedidos, la cual simula pues, ser una base de datos de un pequeño almacén, creo que ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, donde tenemos una serie de clientes registrados con los que se supone trabajamos, ¿no? Y se les envían una serie de productos. Estos serían los clientes de este almacén imaginario. También tenemos en el almacén unos productos almacenados en otra tabla, luego entonces ya van 2 tablas, clientes y esta tabla de productos. Una serie de productos, cada uno pertenece a una sección con su código de artículo, con su precio, una fecha, que puede ser, por ejemplo, la fecha de entrada en el almacén, si el artículo ha sido importado o no y el país de procedencia, ¿no? Bueno, estas 2 tablas ya las hemos visto en vídeos anteriores, pero ahora estamos viendo la base de datos un poco más completa, ¿no? Porque además tenemos una tercera tabla que refleja los pedidos que me van haciendo los clientes. Es decir, los clientes que hemos visto antes en la tabla de clientes, se supone que con el tiempo van haciendo pedidos a este almacén imaginario y esos pedidos pues se van almacenando en esta tabla. Por ejemplo, el pedido 1 me lo ha hecho el cliente CT01. Si nos vamos a la tabla de clientes, el cliente CT01 pues es este que vemos aquí, ¿no? De Madrid. Bueno. El pedido 3, pues me lo ha hecho este cliente. El pedido 5 me lo ha hecho este cliente. En una fecha en concreto, me ha pagado de una forma en concreta, que puede ser al contado, aplazado o con tarjeta. A cada cliente se le ha ido haciendo un descuento y un campo de tipo si no, pues para reflejar si se le ha enviado el producto o no se le ha enviado. Y luego tenemos una cuarta y última tabla, que es la tabla de productos pedidos, que es como una especie de resumen de la tabla de productos y de la tabla de pedidos, o más que resumen, una especie de unión de la información más importante que tenemos en ambas tablas. ¿Qué es lo que refleja? Bueno, pues refleja por un lado el número de pedido, dentro de ese pedido qué artículos hemos enviado y de cada artículo cuántas unidades hemos enviado, ¿no? Si toda esta información que tenemos en esta base de datos la pusiéramos en una tabla, hombre, por poder, si insistes mucho, se puede hacer, pero no obstante, sería ya complicado meter toda esta información y sobre todo a la hora de manejar después esta información, a la hora de hacer consultas, a la hora de hacer formularios, a la hora de hacer informes que veremos después en este curso, pues este volumen de información se hace difícil de manejar. Entonces, por ese motivo, antes de crear una base de datos, muy importante, en una hoja o mentalmente, si eres capaz, hacer un esquema de cómo va a estar distribuida la información de la base de datos y luego pues segmentar la información en tablas, ¿no? Una vez que tenemos la información segmentada en tablas, como en esta base de datos, muchas veces surge la necesidad de relacionar 2 o más tablas entre sí, más que nada por las ventajas que esto puede traer. Lo explico. Voy a centrarme en las tablas de clientes y de pedidos. Clientes y pedidos. Como habéis visto antes,
La tabla de clientes refleja, la voy a volver a abrir, los clientes con los que trabajamos en este supuesto almacén, y la tabla de pedidos almacena los pedidos que me han ido haciendo estos clientes, ¿no? Bien, pues gracias a que estas dos tablas están relacionadas, se pueden hacer cosas bastante útiles en la base de datos. Una de ellas es insertar lo que se conoce como hoja secundaria de datos. ¿Qué es la hoja secundaria de datos? La hoja secundaria de datos consiste en una tabla, como por ejemplo en la tabla de clientes, meter por detrás, de manera casi invisible para el usuario, la tabla de pedidos, gracias a que las dos están relacionadas entre sí. Y esto permitirá, sin necesidad de salir de la tabla de clientes, ver desde esta tabla, desde la tabla de clientes, qué pedidos me ha ido haciendo cada uno. ¿Cómo se inserta la hoja secundaria de datos? Bueno, pues en la pestaña de inicio de Access debe de haber un botón, que es el botón más, dentro de la caja de registros, y si pulsamos ese botón se despliega un menú hacia abajo donde tenemos la opción de hoja secundaria de datos. Bueno, pues si pulsamos esta opción de hoja secundaria de datos, más hoja secundaria de datos, hoja secundaria de datos, me sale esta ventana donde me pregunta cuál de las tablas quiero insertar por detrás de la tabla de clientes como hoja secundaria de datos. Entonces, como nosotros sabemos, porque os lo he dicho yo, ahora después os enseño dónde está, como sabemos que están relacionadas clientes y pedidos, lo suyo, ya que estamos en clientes, es que insertes la hoja secundaria de pedidos. Seleccionamos pedidos y aceptar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues algo que casi no se aprecia, pero que ya os lo estoy señalando en pantalla. Lo que ocurre es que se inserta la hoja secundaria de datos y no es ni más ni menos que a la izquierda de cada registro insertar un pequeño botón más. ¿Para qué? Pues para que al pulsar en este más, por ejemplo en el más del primer registro, Beltrán e Hijos, bueno, pues se despliegue la hoja secundaria de datos. Esto es la hoja secundaria de datos, que no es ni más ni menos que la información que hay en la tabla de pedidos, donde se nos mostrará los pedidos que me ha hecho este cliente en concreto. Entonces, este cliente me ha hecho el pedido 1 en esta fecha, me ha pagado al contado, 2% de descuento, me ha hecho el pedido 8, me ha hecho el pedido 77, el 73, etc. Cuando hayamos visto la información, pues pulsamos en el menos. Vamos a ver qué pedidos me ha hecho el segundo cliente. Pues le damos al menos, me ha hecho dos pedidos, el 30 y el 103. ¿Qué clientes me ha hecho el tercero? Ninguno. Es decir, tengo un cliente que aún no me ha hecho ningún pedido. Bueno, pues esta es una de las muchísimas ventajas que te ofrece la relación entre tablas. Si las tablas no estuvieran relacionadas entre sí, pues podríamos insertar la hoja secundaria de datos, pero no sería tan sencillo como lo acabamos de hacer. Pero bueno, esto es una ventaja, como digo, menor, que podemos utilizar desde las tablas gracias a que están relacionadas entre ellas. La ventaja mayor vendrá en un futuro cuando empecemos a ver el tema de las consultas, porque gracias a que la tabla de clientes está relacionada con la tabla de pedidos, bueno, pues yo podría hacer consultas igual a preguntas en la base de datos en la que yo, por ejemplo, le diga, muéstrame los clientes de Madrid que han pagado al contado. Si estas dos tablas no estuvieran relacionadas entre sí, ese tipo de preguntas no las podría hacer, porque son preguntas en las cuales hay información que pertenecen a ambas tablas. Muéstrame los clientes de Madrid, esa información está en la tabla de clientes, que me han pagado al contado, esa información está en la tabla de pedidos. Esta consulta se podría hacer y automáticamente saldrían los clientes de Madrid que me han pagado al contado. Búscame los clientes de Barcelona a los que ya les he enviado el pedido. Bueno, pues otra vez lo mismo. Información que se encuentra en las dos tablas. Muéstrame los clientes de Barcelona, tabla de clientes, a los que ya les he enviado el pedido. Y esa información está en la tabla de pedidos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, de consultas, de preguntas son muy sencillas, siempre y cuando previamente tenga las dos tablas relacionadas. Si hubiésemos metido toda la información en una tabla, en una megatabla, con un gran volumen de datos, ¿podría hacer este tipo de preguntas? Quizás sí, pero sería mucho más difícil porque tendría que utilizar los filtros vistos en los vídeos anteriores y cuando las consultas ya son un poco enrevesadas, pues te ves obligado a hacer 7, 8, 9 filtros y no exagero. Bueno, una vez que tenemos más o menos clara cuál es la utilidad de relacionar dos tablas entre sí y de segmentar la información de una base de datos en tablas, ¿qué tipo de relación se puede dar entre las tablas relacionadas? Es decir, nosotros tenemos dos tablas, clientes y pedidos. Una vez que las hemos diseñado,
decidimos relacionarlas porque sabemos que en un futuro nos va a venir muy bien para hacer consultas, formularios e informes. Muy bien, pues a la hora de relacionarlas tenemos que saber primero qué tipo de relación puede darse entre dos tablas para ver después cómo se va a comportar esa relación y segundo, qué requisitos tienen que cumplir esas dos tablas para poder ser relacionadas entre sí. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente, ¿no? Las relaciones que se pueden dar entre dos tablas de Access son de tres tipos. El primer tipo de relación es la relación de 1 a 1. El segundo tipo de relación es la relación de 1 a varios. Y el tercer tipo de relación es la relación de varios a varios. Bueno, ¿por qué hay tres tipos de relación? ¿Qué quiere decir que exista una relación de 1 a 1 entre dos tablas o que exista una relación de 1 a varios o que exista una relación de varios a varios? Bueno, pues vamos a ver. Teniendo dos tablas, como por ejemplo clientes y pedidos, o como por ejemplo vamos a denominar a estas dos tablas que acabo de dibujar, vamos a denominarlas tabla A y tabla B. Bueno, pues cuando decidimos relacionarlas entre sí se crea un nexo interno que no se ve pero que existe, que relaciona las dos tablas entre sí. Una vez que están relacionadas, imaginemos que el tipo de relación que existe es una relación que se denomina de 1 a 1. Bueno, una relación de 1 a 1 quiere decir que por cada registro que tenemos en la tabla A, hay únicamente un registro relacionado en la tabla B. Es decir, que si hubiéramos insertado la hoja secundaria de datos en la tabla A, como acabamos de hacer hace un instante con la tabla de pedidos, al pulsar en el más de la hoja secundaria de datos, como hemos hecho hace un instante, únicamente en la hoja secundaria de datos aparecerá un registro. Pinches en el más que pinches, únicamente habrá un registro, porque en la hoja secundaria de datos solo puede haber un registro relacionado en la tabla B. Gráficamente se representa así, lo veremos ahora después desde la ventana de relaciones, un 1 en un extremo y otro 1 en el otro extremo, lo cual quiere decir que lo que acabamos de mencionar, por cada registro de A solamente puede haber uno de B. Eso es una relación de 1 a 1. La pregunta que podríamos hacernos después de haber visto clientes y pedidos es, ¿entre clientes y pedidos existe realmente una relación de 1 a 1? Voy a volver a adjuntar la hoja secundaria de datos porque no guardé los cambios, ya la tengo aquí. Pues no existe una relación de 1 a 1 porque al pulsar en el más vemos que por cada registro de la tabla de clientes no hay uno en la tabla de pedidos, hay varios. No hay únicamente un registro aquí, sino que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego entonces entre estas dos tablas no se da una relación de 1 a 1. Es cierto que puede haber algún registro que únicamente, no sé si lo voy a encontrar, únicamente tenga un registro relacionado. Por cierto, ya que estamos, para desplegar toda la hoja secundaria de datos de golpe, podemos pulsar de nuevo en el botón más, hoja secundaria de datos, expandir todo. Con esto conseguimos que la hoja secundaria de datos se despliegue registro por registro. Bueno, pues por ejemplo, estoy viendo un cliente, que es este de aquí, que en la hoja secundaria de datos tiene únicamente un registro. Pero esto no quiere decir que la relación entre clientes y pedidos sea de 1 a 1. Esto quiere decir que este cliente me ha hecho un pedido, pero es que tengo otros clientes, como por ejemplo este de aquí, que me ha hecho 2. Luego entonces la relación que existe entre clientes y pedidos no es de 1 a 1. Como podéis intuir, la relación que existe entre clientes y pedidos es de 1 a varios. ¿Qué quiere decir que hay una relación de 1 a varios? Vuelvo a dibujar las tablas. Teniendo dos tablas que vamos a relacionar entre sí, tabla A, tabla B, ya sabemos que existe un nexo, que no vemos, pero que existe, y se representa gráficamente con un 1, y no puedo dibujar el símbolo con esta herramienta que tengo, pero aquí vendría el símbolo de infinito o varios, que es como una especie de 8 tumbado, ¿no? Voy a intentar dibujarlo, pero me va a quedar muy mal, ya os lo anticipo, este sería el simbolito de 1 a varios. Se representa así. Bueno, pues cuando entre dos tablas existe una relación de 1 a varios, quiere decir que por cada registro de la tabla A puede haber varios registros relacionados en la tabla B. O traducido de otra forma, si nosotros desplegamos la hoja secundaria de datos en la tabla A, al desplegar la hoja secundaria en cualquiera de sus registros, nos podemos encontrar con uno o con varios registros relacionados. Pues eso es una relación de 1 a varios. Bueno, es precisamente la relación que existe entre las tablas de clientes y pedidos. Vuelvo a abrirla otra vez, vuelvo a adjuntar la hoja secundaria de datos
Y fijaros que cuando yo pulso, por ejemplo, en la hoja secundaria de datos, cuando despliego la hoja secundaria de datos en el primer registro de la tabla de clientes, pues efectivamente me ofrece varios registros relacionados en la tabla de pedidos. Recordamos que esta es la información de la tabla de pedidos. Bueno, pues esto es una relación de 1 a varios. ¿Guardar cambios? No. Bueno, ¿y una relación de varios a varios? Bueno, pues aquí la relación de varios a varios consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos una tabla A y tenemos también una tabla B. Bueno, se dice que hay una relación de varios a varios entre A y B cuando para crear el nexo de unión entre A y B utilizamos una tabla intermedia como tabla puente. Entonces se crea una especie de relación en cadena, por llamarlo de alguna forma. En ese caso, la relación que existe entre A y B es una relación de varios a varios porque estamos utilizando una tercera tabla como nexo de unión o puente. Y al utilizar esta tabla como nexo de unión y puente, lo que ocurre es que por cada registro que yo tengo en la tabla A puede haber varios registros relacionados en la tabla B y viceversa, en la otra dirección. Por cada registro que yo tengo en la tabla B puede haber a su vez varios registros relacionados en la tabla A. Y esto solamente puede ocurrir entre dos tablas si utilizamos una tabla de puente, ¿no? Bueno, esto también ocurre en la base de datos gestión de pedidos. Entonces, ahora lo vamos a ver. Ya os anticipo, si no recuerdo mal, que la relación que existe entre clientes y productos pedidos es una relación de varios a varios porque para relacionar clientes con productos pedidos estamos usando la tabla de pedidos como tabla puente. Bueno, os voy a enseñar en esta base de datos que, repito, os pasaré como link en la descripción de este vídeo, os voy a enseñar dónde se representan las relaciones que existen, que ya están hechas en esta base de datos. Para ver y para crear las relaciones existentes en una base de datos nos tenemos que ir a la pestaña Herramientas de bases de datos y en esa pestaña pues hay un botón, que es el botón de relaciones. Bueno, pues si pulsamos el botón de relaciones se nos abre la ventana de relaciones que es donde aparecen representadas las relaciones existentes en una base de datos en el caso de que las haya. Entonces en esta base de datos efectivamente tenemos ya las relaciones creadas, como podéis observar, ¿no? Entonces, como podéis ver, están todas las tablas relacionadas entre sí de una y otra forma, pero vamos a centrarnos solamente en estas dos tablas, en la tabla de clientes y en la tabla de pedidos. Bueno, ¿qué relación existe de 1 a varios, como os he dicho antes? Fijaros cómo representa gráficamente Access el nexo de unión entre las dos tablas. Como os dije, un 1 y el símbolo de infinito. ¿Dónde coloca el 1? El 1 lo coloca donde puede haber únicamente un registro, esto es en la tabla de clientes. ¿Dónde coloca el varios? Pues donde puede haber varios registros. Recordamos, por cada cliente puedo tener varios pedidos. Eso es lo que está representando esta relación. Yo puedo tener un cliente que me ha hecho un pedido, pero también puedo tener un cliente que me ha hecho 7 pedidos. Es decir, por un cliente, 7 pedidos. Por cada registro de la tabla de clientes, varios en la tabla de pedidos. ¿De acuerdo? Da igual que esté a la izquierda la tabla de clientes, perdón, a la derecha la tabla de clientes y a la izquierda la de pedidos que al revés, porque esto lo podemos mover a nuestro gusto. No varía para nada el sentido de la relación, no varía para nada la información, por supuesto, ni el resultado a la hora de hacer consultas, ¿no? Es decir, le acabo de dar la vuelta a todas las tablas y ahora ¿qué tenemos? Centrándonos otra vez en clientes y pedidos, pues clientes a la izquierda, pedidos a la derecha. Esto es como si fuese ahora mismo la tabla A y esto es como si fuese ahora mismo la tabla B. Entonces, por cada registro que tenemos en la tabla A, puedo tener varios relacionados en la tabla B. Por cada cliente puedo tener varios pedidos. Bueno, más cosas. ¿Qué relación existe entre la tabla de clientes y la tabla de productos pedidos? Entre esas dos, ¿hay algún tipo de relación? Sí. Fijaros que existe como un nexo en cadena. Y estamos utilizando una tabla que es la tabla de pedidos como nexo o unión entre la tabla de clientes y la tabla de productos pedidos. Bueno, pues se dice en estos casos que la relación que existe entre clientes y productos pedidos es una relación de varios a varios porque estamos utilizando otra tabla intermedia como puente. Bien, y eso quiere decir
que si desplegamos la hoja secundaria de clientes y a su vez desplegamos la hoja secundaria de pedidos, nos podemos encontrar con varios registros relacionados en productos pedidos y al revés, ¿no? Bueno, también existe una relación de varios a varios entre clientes y productos, igualmente, porque no es necesario que exista una única tabla como nexo unión, sino que pueden ser dos. Bueno, pues gracias a que estas tablas están relacionadas todas entre sí, yo podría hacer preguntas del tipo dime qué clientes han hecho pedidos de la sección de deportes. Y esta pregunta que acabo de realizar, dime qué clientes han hecho pedidos de la sección de deportes, contiene información de la tabla de clientes, dime qué clientes han hecho pedidos, tabla de pedidos, de la sección de deportes, tabla de productos. Si no tuviera todas las tablas relacionadas entre sí, este tipo de preguntas no se podría realizar porque estaría cortado el nexo y Access no sería capaz de darme esa información. Bueno, la ventana de relaciones, una vez que la hemos visto, la podemos cerrar, pero en cuanto mueves una tabla, aunque sea moverla 2 centímetros, al cerrar te pregunta si quieres guardar los cambios en el diseño de las relaciones. Bueno, pues esto le decís que sí o que no. Yo le voy a decir ahora mismo que sí y así la próxima vez que la abra, pues me la abra ya un poquito más grande y un poquito mejor. Bueno, pues ya hemos visto un poquito los tipos de relaciones, qué sentido tiene relacionar tablas entre sí. Vamos a ver ahora cómo crear una relación entre dos tablas. Entonces, para eso vamos a cerrar la base de datos, de gestión de pedidos y vamos a abrir la base de datos colegio que realizamos en vídeos anteriores. Repito, os pasaré las dos en un link en la descripción de este vídeo. Pero antes de abrir la base de datos de colegio y relacionar las dos tablas que teníamos allí, vamos a ver qué requisitos o premisas se han de dar entre dos tablas para poder relacionarlas entre sí. Bueno, el primer requisito es que ambas tablas tengan un campo en común. Bien, que ambas tablas tengan un campo en común no quiere decir que ambas tablas tengan un campo con el mismo nombre, es decir, código cliente en una tabla, código cliente en otra. No es necesario esto. Quiere decir que tengan un campo común, que tengan ambas tablas un campo con la misma información. En una tabla le podríamos haber llamado código cliente y en la otra le podríamos haber llamado los códigos de mi cliente o los códigos de mis clientes, ¿no? El nombre del campo es diferente. Mientras el campo contenga la misma información, hemos cumplido con este primer requisito. Bueno, segundo requisito para poder relacionar dos tablas entre sí. El campo común ha de ser clave al menos en una de las tablas. Bien, ¿qué es campo clave? Bueno, pues lo vamos a ver ahora después en cuanto vayamos a realizar nuestra primera relación. Vamos a ver qué es un campo clave, es algo más o menos sencillo. Ya os anticipo que un campo clave es un campo que identifica de manera inequívoca a todos los registros que tenemos en una tabla. Es decir, nosotros a la hora de crear una tabla en Access, opcionalmente, es muy recomendable pero no imprescindible, opcionalmente podemos hacer que uno de los campos de la tabla sea clave. Ese campo va a identificar a cada uno de los registros de manera inequívoca, lo que va a facilitar, primero, relacionar las tablas entre sí, segundo, realizar búsquedas y consultas y tercero, pues a la hora de hacer formularios e informes también viene muy bien, ya lo veremos en el futuro. Bueno, pues este sería el segundo requisito. ¿Se pueden relacionar dos tablas entre sí si no tienen campo clave? ¿Si no tienen un campo común? Sí, se pueden relacionar, pero la relación que sale no es una relación de las que hemos visto antes. No es una relación de uno a uno, uno a varios o varios a varios. Cuando relacionas dos tablas entre sí y lo haces desde un campo que no es común, pues se da una relación que se llama indeterminada, que tiene cierta utilidad en circunstancias muy concretas. Las relaciones que se dan en la inmensa mayoría de los casos son las que hemos visto hace un instante. Uno a uno, uno a varios, varios a varios.
Luego entonces vamos a obviar este tipo de relaciones en este curso de Access básico porque, como digo, tienen utilidad en casos muy puntuales, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con la copla de que los requisitos a cumplir son estos dos. Ambas tablas tienen que tener un campo común y el campo común ha de ser clave al menos en una de las tablas. Bueno, vamos a dejar este video tutorial aquí. El tema de las relaciones entre tablas es extenso, es un poco arduo, yo lo sé, un poco ladrillo, pero bueno, es imprescindible para conocer un poquito el manejo de Access. En el siguiente video tutorial, pues ya nos pondremos manos a la obra y pasaremos a relacionar dos tablas entre sí. Por ejemplo, las dos tablas que construimos en la base de datos colegio. ¿De acuerdo? Bueno, pues os invito al próximo video tutorial. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.